Buenas tardes, buenas noches, familia querida, bonita. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión creado por el equipo de Atrae Abundancia a través del emprendimiento de institución educativa número uno en México de desarrollo personal, desarrollo humano, en donde estamos comprometidos con el desarrollo humano de nuestra comunidad, con tu desarrollo que tú estás conectado ahorita mismo en estos momentos. Te agradezco por tomarte el tiempo y la dedicación de venir a conversar, de venir a integrarte, a aprender, a escuchar temas nuevos, a integrar incluso tus opiniones, tu perspectiva, tu interpretación. Y en Atrae nos encanta y nos enamora el desarrollo personal. Estamos comprometidos con el desarrollo humano y es para eso que ofrecemos diplomados en desarrollo personal, así como el diplomado en coaching con diseño ontológico para ti, que es tu primera vez que te conectas. Cada martes y cada jueves traemos temas de interés para tu desarrollo. Cada martes tenemos un tema alineado al diplomado y a la certificación de coaching con diseño ontológico. Y los jueves tenemos otros temas de desarrollo personal que están alineados a mejorar nuestra calidad de vida. Me da mucho gusto verte por aquí conectado el día de hoy y enamorar también de mejorar nuestras relaciones y de mejorar sobre todo la relación con nosotros mismos. Tenemos un tema que comenzamos el martes pasado sobre las conversaciones. Eh, Compartimos que hay diferentes tipos de conversaciones, que las conversaciones nos funcionan para crear colaboraciones, que nos sirven para lograr cosas que solo nosotros no podemos. Hablábamos de que tenemos tres tipos de conversaciones básicas en donde encontramos la principal que habla de juicios personales, en donde nuestras conversaciones sobre juicios son conversaciones que llevan a más juicios, conversaciones en donde a lo mejor queremos tener la razón y estamos enraizados o está enraizada en el sentido de la competencia, en donde a lo mejor yo tengo la razón y por no escuchar tus interpretaciones, yo estoy enjuiciando que tengo la verdad absoluta. Ahora, hay conversaciones que están alineadas o están, que funcionan para generar futuras conversaciones, en donde yo me pongo de acuerdo contigo para conversar algo al respecto. Es decir, si hoy yo me siento indispuesto para hablar de un tema contigo, mejor te pido que nos veamos el próximo jueves para yo tener tiempo de reflexionar sobre lo que estoy sintiendo y sobre lo que estoy, eh, lo que quiero comunicar contigo. Y otro tipo de conversaciones son las conversaciones para generar acciones, son las generadoras de resultados, son el cómo tú y yo juntos nos coordinamos para lograr algo que solos ni de chiste podemos lograr. Entonces nos ponemos de acuerdo y actuamos directamente sobre la acción. Modificamos nuestros resultados a través de generar estas conversaciones. O sea, nos volvemos más poderosos por el hecho de que juntos vamos a lograr algo que solos no podemos. Y la tarde, la noche de hoy tenemos como el master speaker a mi señor padre Joel Gámez Garza, director y fundador de Atrae Abundancia a través del emprendimiento, que nos va a compartir este fabuloso tema, en donde además te pido que tu participación sea como tú la quieras, ya sea que por el área del chat quieras escribir ahí dudas, preguntas, comentarios, o bien que te integres a través del micrófono y la cámara, levantando la manita para darte oportunidad de integrarte. Y lo más valioso es tus comentarios, tus interpretaciones para integrarlas a lo que estamos compartiendo. Vamos a hacer esta conversación bien nutrida y mientras más participamos, más nutrida la hacemos. Me da mucho gusto verte conectado aquí el día de hoy y te doy la pauta, señor padre. Bienvenido para que nos sigas contando sobre las conversaciones. Bienvenidos. Muchas gracias, Abel. Bienvenidos todos a a este espacio que, como bien mencionó Abel, es un espacio de reflexión, es un espacio para que nosotros mismos, que nos incita a que nosotros mismos lleguemos a nuestras propias conclusiones.
No pretendemos decir ni cómo las cosas son y mucho menos pretendemos decir cómo las cosas deben de ser, sino simplemente abrir la posibilidad a que las podamos observar, las podamos interpretar, las podamos comprender de una manera distinta. Y esto con el afán de abrirnos ese abanico de posibilidades, y lo que antes no estábamos dispuestos o no teníamos capacidad para lograr o para hacer, podamos lograrlo, considerando que pues somos seres inquietos y como tales, pues somos seres, somos personas que buscamos el más, buscamos tener más o tener mejor o verlo de una manera diferente. Entonces, este espacio definitivamente funciona siempre y cuando ustedes participen, porque la función o la base de esto es precisamente el tema de hoy, que es el tema de conversaciones. Y lo primero que se me viene a la mente es decir, ay, ¿cómo, por qué me van a hablar de algo que yo ya conozco? Si yo ya toda mi vida he conversado, yo ya sé lo que es una conversación, ya sé para qué sirve y ya sé lo referente a una conversación. Y ahí es donde pudiéramos empezar a reflexionar. ¿Realmente estamos conscientes de lo que implica una conversación o la confundimos y a veces no estamos conversando? A veces simplemente estoy informando. Es decir, ¿cuántas veces creo yo o he creído yo que tengo una conversación y lo que tengo es una comunicación? Estoy comunicando algo. Y aquí probablemente ya empiece y alguno de ustedes diga, bueno, es que es lo mismo. Puede ser lo mismo, pero es distinto. Es decir, si mi objetivo es comunicar algo, informar algo, pues entonces no tengo más que expresarlo. Indistintamente si soy entendido o soy comprendido, eso no me interesa. Pero si hablamos de una conversación, podemos partir de que una conversación es una armonía, es una danza, y una danza tiene un ritmo, tiene un equilibrio, es una danza entre la persona que está hablando y el que está escuchando. Y ahí es donde entra lo primero. Y ahí quiero que reflexionemos en, a ver, ¿realmente yo sé y yo escucho o yo simplemente oigo? Y, y no quiero pasar desapercibido esta parte fina o esta parte de precisar la escucha. Yo puedo informar algo, yo puedo comunicar algo, pero si en la persona que me está oyendo no alcanza a escucharme, yo no genero ningún cambio en la persona que está oyendo. Cuando yo alcanzo a través de lo que yo digo a generar un cambio en la otra persona, en ese momento puedo decir que ya está escuchando, y como ya está escuchando, ya puedo
considerar que tengo una conversación. Lo complejo de esto es que probablemente no pueda mantener esa conversación. Probablemente no me sienta o no logre mantener la atención de la persona con la que estoy supuestamente conversando. Y, por ejemplo, está este momento. Mi intención es conversar, pero probablemente, o como requisito para que se dé esa conversación, yo tengo que despertar el interés o la inquietud para que ustedes me pongan atención y pueda generar un, un cambio en lo que ustedes están percibiendo, en lo que ustedes están oyendo. No quiero, vaya, no es mi intención enredar demasiado las cosas, pero el punto es que esa conversación no es tan sencilla. Esa danza entre el que habla y el que escucha es más profunda. Maturana manejaba muy asertivamente que no podemos conversar con alguien si ese alguien no está dispuesto a escuchar. Y él inclusive ponía un ejemplo que cuando iba a tener una conversación con alguien, lo primero que tenía que cerciorarse era si ese alguien con el que iba a hablar, ese alguien con el cual él pretendía conversar, estaba dispuesto o no a cambiar su punto de vista. Y se oye muy sencillo, pero si yo ahorita les pregunto a ustedes así, abiertamente, ¿estarían dispuestos a cambiar su punto de vista a través de esta conversación? Y probablemente alguno diga como por ser cortés o algo, no, sí, yo estoy dispuesto, ¿por qué no? Pero muy probablemente en su conversación privada digan, ay, ¿y qué me puede enseñar? ¿Y qué me puede decir respecto a las conversaciones que yo ya no sepa? Si tengo 50 años o 40 o 30 o 20 años o tengo toda mi vida de estar teniendo conversaciones. Y entonces el maestro Maturana nos ponía el ejemplo de que si yo quiero conversar con alguien, pero ese alguien no está dispuesto a cambiar su punto de vista, no es que lo tenga que cambiar a fuerza, no, pero que esté dispuesto, que tenga la apertura de cambiar su punto de vista, entonces podemos decir que tenemos un buen inicio para iniciar una conversación. Pero si desde el principio yo no tengo por qué cambiar mi punto de vista, porque yo considero que el modo en el que estoy actuando es el que debe de ser, entonces me digan lo que me digan o diga yo lo que yo diga, la otra persona no me está escuchando. ¿Y qué está haciendo la otra persona? Lo mismo que todos nosotros nos hemos visto en el momento en el que yo simplemente lo estoy oyendo y estoy pensando
¿qué le voy a responder para rebatir lo que me está diciendo? Y eso no es una conversación. Eso es un diálogo. Pero también sustento o justifico que no tenemos por qué conversar, sino vamos a dialogar. ¿Y para qué dialogar? Pues para ver quién tiene la razón. Pero en ese diálogo no estoy haciendo otra cosa más que argumentar para tratar de convencer al otro, y el otro está argumentando para tratar de convencerme a mí. Y aquí es donde entra la primera pregunta, y son preguntas reflexivas. No tienen la intención de poner un examen, sino de hacernos conscientes. ¿Cuántas veces he estado hablando con alguien y yo no lo estoy escuchando? Yo estoy pensando o reflexionando o analizando qué es lo que le voy a contestar para hacerlo ver que está equivocado. ¿Alguno de ustedes se ha visto en esa situación? A ver, levanten la mano, háganme una seña, prendan la cámara o algo para saber si estamos más o menos alineándonos, ¿sí? Bueno, quiero suponer que por ahí estamos. Es decir, ahora, ¿por qué yo pretendo contestarle de acuerdo a lo que yo considero? Porque podemos empezar diciendo una conversación se da generalmente con otra persona y yo converso con otra persona. De hecho, si me voy al sustento de la ontología del lenguaje, la ontología del lenguaje me alinea a ontología, el conocimiento de la persona. El conocimiento de la persona a través del lenguaje. Y la manera más representativa del lenguaje es la conversación. Entonces, ontología del lenguaje es conocer a la otra persona a través de las conversaciones. Y voy a hacer una pregunta muy absurda, pero es como para ubicarnos. ¿Con qué persona es con la que más conversaciones tengo? ¿Con mi mamá, con mi papá, con mis hijos? ¿Con qué Conmigo, persona es con la con- que más conversaciones tengo? conmigo mismo. Conmigo mismo. Entonces, una conversación se puede tener con otra persona, pero la realidad es que la otra persona soy yo mismo o puedo ser yo mismo. Y yo estoy permanentemente haciendo conversaciones, y ahí sí digo, son conversaciones porque los pensamientos que yo tengo, sí les pongo atención y sí me alineo con ellos. Entonces ahí sí estoy modificando mi forma de estar siendo a través de darme cuenta qué tipo de conversación es la que domina o la que predomina en mis conversaciones. Esas conversaciones son mis conversaciones privadas, son mis pensamientos. A lo mejor los conocemos más como mis pensamientos, pero mis pensamientos, ¿a poco no son un diálogo? Oye, ¿y por qué hice? Ay, hubiera hecho esto. Ay, si me hubiera puesto acá. Y yo mismo me regaño, yo mismo pues me confronto a mí mismo, veo esto, veo lo otro, y entonces yo estoy permanentemente conversando, y estoy conversando conmigo.
Entonces, es importante darnos cuenta que el efecto de estar conversando conmigo es el que yo utilizo, eso es lo que yo utilizo cuando tengo una conversación con otra entidad, con otra persona. Entonces yo tengo una conversación con otra persona y me doy cuenta que no tengo una conversación con otra persona, sino que estoy teniendo una conversación privada. Están mis pensamientos, están mis conversaciones privadas dominando la conversación pública, la conversación que yo tengo con las otras personas. Y luego me atrevo a preguntarme, ¿por qué carajos no me hicieron caso? ¿Por qué no me entendió? Pues porque la otra persona, al igual que yo, si es que yo ya me di cuenta que así estoy, entonces lo más probable es que la otra persona tenga sus propias conversaciones privadas y cuando yo le quiera expresar algo, esa otra persona no alcanza a escucharme. ¿Sí? Si a mí me gustaría que la otra persona comprendiera lo que yo le quiero transmitir, pero no está en mis manos los haceres de la otra persona, probablemente el camino que me quede es yo escucharlo a él y entonces darme cuenta de cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, sus inquietudes y alinearme a lo que él me está diciendo. Recapitulando o concluyendo con esto, porque esa es como una parte nada más como para que nos dé nos alinee a tener una conversación en el mismo contexto. La conversación se da única y exclusivamente cuando somos capaces de hablar y de escuchar. Pero si yo no soy capaz de escucharlo y en lugar de escucharlo a él, estoy escuchando mis conversaciones, entonces no tengo una conversación. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo un diálogo. Tengo un diálogo con la otra persona. Supongo que algunos, y no quiero decir todos, pero supongo que algunos de los que estamos aquí somos padres, padres de familia o madres de familia. Y creo que es muy normal el que un padre de familia no se sienta escuchado. Es tan normal como un hijo no se sienta escuchado. Sin embargo, yo como padre digo, es que no es posible que no me hagan caso. Y el hijo dice, es que no es posible que no comprenda lo que estoy pasando y no me escuche. ¿Sí? Y lo pongo simplemente mm, como un ejemplo para concientizarnos que la conversación no es tan sencilla como nosotros pensamos que es. La conversación es un arte. La conversación es dejar aparecer al otro. Y cuando digo dejar aparecer al otro, es darnos cuenta que el otro existe
y tiene sus propias maneras de observar, de interpretar, de comprender las cosas. Cuando yo dejo aparecer al otro, es un acto de amor, es un acto de amor incondicional. Tengo una apertura hacia ese otro, me alineo hacia ese otro, ¿sí? Eh, me doy cuenta que en ese momento comprendo a ese otro y por eso decimos es un acto de amor. Eh, es un acto donde el otro toma un papel protagonista, inclusive en mi vida. Y cuando yo permito que la otra persona tome un papel protagonista, yo modifiqué mi modo de interpretar, mi modo de observar las cosas. Y ahí ya hay un cambio. Ese cambio es el que Maturana se refiere a, ¿estás dispuesto a cambiar tu punto de vista si conversamos? Y si decimos, sí, sí estoy dispuesto a cambiar mi punto de vista va a cambiar porque yo ya observé, yo ya comprendí, yo ya escuché a la otra persona. Preguntas, comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencia tienen con esto? ¿Qué han vivido referente a esto? Aurora, adelante. A mí no me quedó muy claro, digo, no estoy muy segura de que me haya quedado claro lo de la diferencia entre el diálogo y la conversación. Me gustaría que me ampliaras un poquito. Confundimos cuando estamos conversando, porque cuando estamos conversando no estamos en ningún tipo de competencia. Pero cuando estamos dialogando, estamos sustentados en querer tener la razón. Entonces, yo digo que estoy dialogando con alguien y busco dialogar con alguien, y es una palabra que inclusive nosotros usamos, vamos a dialogarlo, como vamos a ponernos de acuerdo. Sustentado en eso, ok, vamos a dialogar y vamos a dialogar para ver si tú o yo tienen la razón y vamos a sacar ahorita a ver quién está en lo correcto. Este diálogo, a lo mejor con la persona que más la tenemos, no es con nosotros mismos. Nosotros no dialogamos con nosotros mismos, tanto como conversar, pero sí dialogamos con nosotros mismos también. Nada más que, vamos a decir que entro menos en discusión conmigo, a menos que tenga algún problema de identidad y cosas de esas que me ponen en otro plano. Pero dialogamos mucho con nuestros seres amados, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Estamos dialogando porque estamos queriendo, y voy a decir la palabra, imponer mi punto de vista. Y cuando yo quiero imponer mi punto de vista, yo busco argumentos. Y cuando busco argumentos, yo me pongo a analizar. Y cuando yo me pongo a analizar, es porque yo busco tener la razón, porque yo sustento que soy un ser racional y hay que tener la razón. Y entonces yo busco tener la razón y entro en ese diálogo que tiene como finalidad el que uno tenga la razón sobre el otro. Entonces, esa es una
y puedo decirlo como una diferencia entre dialogar y conversar. Porque cuando yo estoy conversando, y permítanme un segundo para terminar la idea, antes de que se me olvide. Bueno, no, ya se me olvidó, ahora sí. Cuando yo estoy conversando, todos hemos sentido la satisfacción que nos da conversar. Todos hemos tenido una conversación. Todos hemos tenido una conversación y nos sentimos escuchados, nos sentimos entendidos, nos sentimos comprendidos, nos sentimos alineados. Me siento a gusto cuando tengo esa conversación, porque se da. Inclusive, ¿qué parámetro tomo yo para decir que tengo una buena relación con alguien? El parámetro que yo tomo para sustentar que tengo una buena relación con alguien es porque me siento bien conversando con él, porque me siento entendido, porque siento que lo comprendo, ¿sí? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más con eso. No sé si eso queda más o menos, Aurora. Adelante. Tenemos una mano levantada. Tere Robles. Adelante, Tere. Hoy no sabía cómo reactivar el audio. Ya. ¿Qué papel juega el ego entre una y otra? Para un resultado eficiente. Hacerme amigo de mi ego. Comprender que mi ego es algo indivisible mío. Curiosamente, hoy por hoy todavía escucho conversaciones o escucho conferencias o escucho pláticas en donde percibo que debo de dominar mi ego, que debo de apaciguar mi ego, que debe de desaparecer mi ego, que debo de ser más fuerte que mi ego. Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes no tiene ego? O es más, les pregunto, ¿alguno de ustedes conocen a alguien? ¿Conocen ahorita, en tiempo presente, conocen a alguien que no tenga ego? Es más, ¿conocen a alguien o han sabido de alguien que no tiene ego? En la historia, ¿ha habido una persona en la historia de la humanidad que sobresalió porque no tiene ego? Pero nos enseñan curiosamente, el ego es mi contrincante, el ego es el que me cuestiona si lo que voy a hacer es lo que realmente quiero hacer o no. El ego siempre va a estar presente porque siempre nos vamos a preguntar en un momento determinado, ¿lo tendré que hacer? ¿Lo deberé hacer? ¿Me conviene hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Le escupo o no le escupo? ¿Le grito o no le grito? ¿Le esto o no le esto? Y me dice, no, yo grito sin pensarlo. No, pasó por el ego y el ego dijo, grítale. Ah, pero no le grité. Ok, pasó por el ego y el ego te dijo, no le grites. El ego es mi contrincante, es la persona, y voy a decir persona, como para ponerle otra entidad, pero es mi parte que me cuestiona. El ego tiene como fin principal y como fin último la sobrevivencia, mi sobrevivencia. El ego me sirve para sobrevivir. Entonces, lamentablemente, nos han dicho y nos han querido decir
que debemos de eliminar nuestro ego. Y vuelvo a la pregunta, ¿conocen a ustedes a alguien que no tenga ego? Entonces nuestra postura es, no me pelee con mi ego, comprenda que es mi ego. Ahora, entre el ego y yo, ya estoy tirando para el monte, ¿verdad? No era el tema. Me encanta, Chiva. Entre el ego y yo, hay una nos estamos contrapunteando. Uno sí, el otro no, el otro quién sabe, no, espera, espera. ¿Quién gana ese diálogo? Fíjate, en eso no hay una conversación, hay un diálogo. Él pone un argumento, yo pongo el otro, y en ese diálogo que yo tengo con mi ego, ¿quién sale vencedor? ¿Qué es lo que yo realmente hago? ¿Hago lo que yo decidí hacer o hago lo que mi ego me propuso hacer? Perdón que lo interrumpa, maestro. La pregunta concreta es, ¿qué papel juega el ego para una comunicación o diálogo eficiente? Fíjate, yo pensé que estaba respondiendo la pregunta. Pero el ego es determinante. Pero el ego no es otra persona, el ego soy yo. Y si no comprendemos que el ego soy yo, pues entonces voy a creer que el ego es otra persona y voy a querer eliminar a la otra persona. Y no puedo. Es decir, eh, ¿es determinante? Claro que es determinante. ¿Es fundamental? Claro que es fundamental, porque yo no me puedo separar de mi ego. No existe la persona que pueda decir o que podamos decir que no tiene ego. Todas las personas, por ser personas, tenemos ego, pero nos educaron a pelearme con el ego. Entonces, no tengo por qué pelearme con el ego, tengo que darle su lugar al ego. Y el ego jamás va a decir la última palabra. Él me va a cuestionar, pero el que hace las cosas soy yo. Y si yo no tengo los resultados en una conversación, no es problema de mi ego, es problema mío. Es problema mío, no de mi ego. Porque mi ego me podrá decir, dile, imponte, hazlo, tú eres esto, tú eres lo... Sí, pero, pero el que lo dice soy yo. No sé si eso aclare un poco, Tere. Sí, maestro, muchas gracias, sí lo aclaró. Ok. O sea, lo que estoy No escuchando es creo que esté el ego es una parte totalmente... indivisible. Pues es parte de nosotros, es lo que nos puede brindar alguna otra opinión o lo que nos puede hacer, a lo mejor se nos cuestiona o lo que nos hace dudar, lo que nos mete en nuestra esquinita para tomar una decisión que en realidad nosotros queremos tomar. Ok, no sé si haya por ahí algún comentario, alguna duda, alguno quiera participar o no sé si tengamos en el chat algo, ¿no? Sí, hay varios comentarios, empezando por, me gustó la parte que mencionas que la mayor parte del tiempo hablamos con nosotros mismos, eso no lo había pensado. Y empecé preguntando, ¿qué sientes ante cierta A ver, situación? dispénsame, Abel, se te oye la voz muy arrastrada, no sé si el micrófono esté sucio
o si algo, pero se te oye, no se te oye como normalmente se te oye. ¿Está mejor? Ay, creo que sí está mejor. Nos mencionan en el área de chat que la relación con su hija mejoró muchísimo cuando empezó con su escucha profunda, que incluso empezó preguntando qué sientes ante cierta situación y que ella le decía, es que yo creo. Y ella preguntaba, ¿es lo que crees? Pero ¿qué sientes? Y poco a poco se empezó a abrir para dejarla ver lo que estaba viendo. Ok. Aquí hay un punto y quisiera rescatarlo y ponerlo también en la mesa. Si nosotros decidimos tener una conversación con alguien, eh, quiere decir que estamos dispuestos a escucharlo. Y si estamos dispuestos a escucharlo, quiere decir que no tengo por qué invalidar lo que dice, lo que nos dicen. Y lo menciono por esto, porque somos muy dados a, ay, es que tengo muchos problemas. Problemas, los tuyos, no, hombre, los tuyos no son problemas, problemas los míos. Si vieras, y entonces ya estoy invalidando lo que me están diciendo. Y cada vez que yo invalido lo que me están diciendo, yo estoy cerrando la posibilidad de tener una conversación. Si a mí o si yo comulgo con la idea de que solo a través de las conversaciones voy a mejorar mis relaciones, entonces necesito estar conscientes que en una conversación no cabe la posibilidad de invalidar lo que me dicen. Lo puedo juzgar, porque no puedo dejar de juzgar, pero así como lo puedo juzgar, yo puedo expresar mi juicio y en ese mismo tenor decir, yo considero. Y ok, no estoy invalidando, pero cuando digo no, es que tus problemas no son nada respecto a los míos, o tú no tienes por qué quejarte, o yo a tu edad, o yo a tu manera de ser, o yo, y entonces empiezo a invalidar lo que me están diciendo, esa, esa intención de conversar no se va a dar y voy a caer en precisamente, en un diálogo en el que es que esto es problema, no, problema es este otro. No, no, es que yo lo siento como, no, no, es que tú no eres quien, no, mira, y empiezo a invalidar lo que me dicen, la conversación desaparece. Yo no puedo conversar con alguien que está invalidando mi punto de vista. ¿Sí? Adelante, no sé si hay otra pregunta, otro comentario. ¿Qué se O puede hacer si alguien quiere cuando, abrir el micrófono. qué se puede hacer cuando la otra persona es la que invalida lo que nosotros compartimos? Bueno, pues ahí está el ejemplo, nomás que normalmente lo veo cuando invalidan lo que yo digo. Y cuando yo invalido lo que otra persona dice, como que si no lo considero ni siquiera una invalidación, sino considero que como yo tengo la razón, pues él debe de saberlo, porque yo ya tengo la verdad, yo ya tengo la razón y pues como yo lo quiero mucho, quiero compartirlo con la otra persona. Esa es la conversación que probablemente me haga. ¿Hay más comentarios? Y estos son todos. Bueno, tenemos otro comentario que dice, ¿qué me afirma que tenga la razón? A ver, otro comentario que dice, ¿qué me afirma?
¿Qué me afirma que tenga la razón? No entiendo el comentario. No sé si sea comentario o pregunta. ¿Qué me afirma? ¿Pero qué me afirma que tenga la razón? Yo creo que está relacionado a lo que acabas de comentar de querer tener la razón, de invalidar al otro, en donde yo soy el que tiene la razón de lo que creo que es real. Por eso, pero es mi creencia. Yo tengo, según yo tengo la razón, porque así es como yo interpreto las cosas, pero no porque realmente así sean las cosas. Entonces ahorita estamos hablando de que, o más bien trayendo a la mesa que son interpretaciones, no son verdades, lo que estamos hablando. Exactamente, son interpretaciones. Es decir, hablando de la conversación, puede ser que la conversación la confundamos con el diálogo. Inclusive, podemos confundir el dialogar con el platicar. Entonces, fíjense, ya metimos platicar, ya metimos dialogar y estamos hablando de conversar, ¿sí? La conversación la conversación es más, es más limpia, es más pura, es más abierta. El dialogar está más enfocado a estar argumentando para que tengan, para sustentar que yo estoy en lo correcto. Y la plática es un lubricante social. Yo tengo una buena plática, pero la verdad es que la plática, pues es de fútbol, es de algún deporte, es del clima, es del viento. Ahora, no lo debo de hacer, no, tengo una plática, pero es una plática. Yo puedo platicar con alguien, puedo tener una buena plática, puedo llevar buenas puntos de vista, contar anécdotas, contar chistes, integrarme con otra persona. A través de la plática, yo puedo conocer a la otra persona. Si yo pongo atención a las pláticas de otra persona, yo de alguna manera estoy conociendo a la otra persona. Y si la otra persona le pone atención a mis pláticas, yo a través de mis pláticas estoy dejando ver qué persona estoy siendo. Entonces, a lo mejor ahí es donde entra un poco la confusión. Es que yo platico bien a gusto con tal persona. Pues sí, pero estás platicando, están contando chistes, están entreteniéndose, están pasando el rato o realmente tienen una conversación en donde los dos se están enriqueciendo con la conversación. Por eso el diamante de, de esto son las conversaciones. No dejemos nuestras conversaciones en simple información o en simples diálogos o para informar las cosas. Es decir, llevémosla, si nosotros queremos sacar un provecho, llevémosla a un nivel de conversación. Si yo quiero comunicar, esa comunicación
es información. Si yo quiero convencer, debo de tener argumentos fuertes y quiero dialogar. Pero si a mí me gustaría conversar, me lo tengo que llevar al nivel de comprender. Yo comprendo a la otra persona. Comprender no es lo mismo que saber. Inclusive no es lo mismo que entender, pero lo comprendo. Hay un punto en el que a ver, me voy a regresar un poquito para ver si puedo aclarar lo que dije, porque a lo mejor está confuso. Y no a lo mejor, siempre digo cosas confusas. La persona que estoy siendo se vuelve un observador. Cuando yo soy un observador, quiere decir que yo estoy percibiendo todo lo que está a mi alrededor y lo estoy comprendiendo. Pero para comprender, quiere decir que yo estoy percibiendo todo a mi alrededor, lo percibo y lo interpreto en conciencia. Entonces, interpretar en conciencia es comprender. Y en conciencia me refiero plenamente. Entonces, ahí en ese momento es cuando yo digo que puedo comprender a alguien. No porque ese alguien tenga o no tenga la razón, no porque yo tenga o no tenga la razón, sino yo lo estoy comprendiendo porque ya me alineé a él. Esa es la consecuencia de una conversación. Cuando esa conversación me hace comprender a alguien, entonces quiere decir que no solamente lo percibí, lo interpreté, sino que lo interpreté en conciencia y ya lo puedo comprender. Ahora, cuando mantengo esa comprensión, paso al siguiente nivel y el siguiente nivel es conectividad. Me conecto con esa persona. Fíjense. Comunico, converso y después me conecto con esa persona. Primero voy a comunicar, voy a informar, esto es lo que pasa, esto es lo que siento, esto es lo que veo, y la verdad es que no me interesa mucho lo que los demás piensen, sientan y lo que sea. Ahí estoy comunicando. Pero después de comunicar, puedo conversar. Y después de conversar, cuando llega esa comprensión, yo ya estoy en conectividad, ya estoy conectando con esa persona. Y hace ratito les decía a ustedes, recuerdan, casi todos recordamos una conversación en la que nos sentimos a gusto, nos sentimos escuchados, nos sentimos comprendidos. Esa conversación es a la que llamamos conectividad. Espero que me hayan seguido, o más o menos. Y si no, por favor, ahorita háganmelo ver para ver si lo puedo decir con otras palabras. Entonces podemos decir que son 3 niveles. El primer nivel es comunicar, es solo pasar la información.
El segundo nivel es conversar, que es cuando hay un intercambio de palabras y de interpretaciones. Y cuando yo estoy alineado a las conversaciones de la otra persona, es decir, estoy dispuesto a cambiar mi perspectiva, cuando escucho a la otra persona, es decir, bajo la guardia, bajo mis barreras, bajo los juicios de que yo tengo la razón, escucho lo que me quieren decir o lo que me están diciendo para con esa información yo integrarla y cambiar de perspectiva. Eso es una conversación. Y cuando llego después a otro nivel es la conectividad. Así es. ¿Cómo es esa conectividad? Pero la conectividad es todavía más fina que la conversación. La conversación, tal y como la mencionaste, está alineada. Tengo que conversar, tengo que tener apertura, tengo que escuchar, tengo que cambiar. En una conversación cambio mi punto de vista. Veo cosas que no había visto. Puedo comprender cosas que... Pero ya cuando se mantiene esa conversación, entonces la convierto en una conectividad y me siento identificado plenamente con la otra persona. Ahí en ese momento aparece la conectividad. Es decir, cuando yo empiezo a proyectarme o cuando yo me proyecto en mis experiencias en lo que me están diciendo es cuando hay la conectividad. Cuando me siento identificado con lo que siento, lo que percibo. Sí. No creo que yo sea capaz de decir la conectividad es esto, porque también comulgo con que cada uno de nosotros con diferentes cosas, de diferentes maneras, en diferentes contextos, se va a sentir uno conectado. Esa conectividad tan fina es así que yo puedo sentir una conectividad con la naturaleza, con el ambiente. Yo me siento conectado, me siento uno, me siento comprendido por la naturaleza, me siento integrado a la naturaleza. Y ahí es tan sublime, tan profunda esa conectividad, que ya ni siquiera estoy en búsqueda de la otra persona para ser escuchado. Yo ya me siento escuchado, yo ya me siento conectado con mi esencia, con mi divinidad, con lo que me rodea. Es decir, es más profundo que simplemente una conversación con otro mundano, con otra persona. Ya es más profundo esa conectividad. Y creo que todos hemos sentido esa conectividad, que simplemente me siento conectado con el contexto. Me siento a gusto, me siento bien, punto. ¿Sí? Pero es más fino todavía. Ok, preguntas, comentarios. No sé qué hora sean. Pues ya estamos casi en momento para ir cerrando. Patricio, si te gustaría participar, abrir tu micrófono, adelante. Y seguimos con Tere. Buenas tardes. Buenas ¿Me escucho? tardes. Bienvenido, Ok. adelante. Arquitecto Joel Gómez, de veras qué gusto escucharte y quiero decirte que estaba por ahí en Facebook navegando y que miro la invitación a esta conferencia. Créeme que es muy grato. Te hablo, soy una persona de 59 años, soy jubilado, retirado ya de lo que es mi servicio educativo, más sin embargo sigo trabajando en algunos otros aspectos. Pero qué bueno es recordar y cuántas cosas no hemos vivido, y te lo digo en lo personal, en toda la vida laboral. Pero siempre es importante mantenerse. Yo le menciono mucho a las personas con las que comparto, con las que convivo, con mis hijos, con mis nietos, lo importante que es entablar verdaderamente una comunicación que ahorita nos lo dices expresamente, una conversación efectiva de veras, que te sirva en todos los ámbitos, y los entiendo perfectamente, saber a dónde nos lleva, en qué ámbito nos sirve esta plática. Pues primeramente yo creo en lo nuestro, el ámbito familiar, el ámbito social, que me encanta la palabra que dijiste,
el lubricante social. ¿Cuántas veces no escuchamos a las personas mayores que nosotros por allá en las charlas de viejitos que decimos? Y exactamente, se están liberando, están conviviendo, están compartiendo. Pero laboralmente, qué importante es llegar a este concepto y a este entendimiento. Entonces, no dejemos aquí nuestras conversaciones, hay que llevar a esa trascendencia, sacarle un provecho, sacarle un producto, que es lo que estamos haciendo en esto. Trascender y llegar a lo sublime de la persona para poder entenderlo. Yo creo que es muy claro aquí. Desde que entablamos nosotros una comunicación, debemos de saber qué es lo que vamos a lograr. Y donde tú lo dices muy bien, que pasamos a ese nivel de conversación, nos estamos adentrando, nos estamos apropiando, estamos creando esa empatía, estamos creando esa solidaridad, esa comprensión en las personas que se van a abrir dependiendo qué es lo que estamos viendo. Yo lo utilicé mucho como docente, me gustó, sé que son cosas excelentes que deben de ser parte de uno mismo como ser humano, pero verdaderamente qué importante es que nos lo recordemos cada día, arquitecto. De veras, yo les doy las gracias por esta plática, de veras, y te digo, yo trabajé en una área sindical y muchas veces quien te va a dar las pláticas se vuelven no solamente diálogos, hasta monólogos, qué es lo que quieren decir. Pero si verdaderamente en el ámbito que sea queremos llegar y apropiarnos y sentir lo que la gente necesita y quiere, verdaderamente llegar a esto. Felicito, muchas gracias, ojalá pueda volver a escucharte. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Patricio. Y pues ya sabes, los martes estamos por aquí. Y peculiarmente te diría, me gustaría conversar contigo porque parte de los proyectos y parte de lo que yo estoy en lo que yo estoy tratando de trascender es precisamente en trabajar con adultos. Tenemos un programa de adultos productivos y la verdad es que personas no son muchas, curiosamente, no son muchas o no somos muchos los que después de los 60 años todavía andamos queriendo hacer cosas, porque esa es otra cosa que heredamos o una creencia de que no, pues hay que jubilarnos como ¿para qué? Entonces, ojalá y tengamos la oportunidad de platicar, ojalá y me puedas dejar tus datos y luego nos comuniquemos porque hay proyectos muy, muy interesantes relacionados con los adultos productivos. Muchísimas gracias. Tenemos a Tere, adelante. Pues sí, realmente yo paseando por Facebook los encontré y yo quiero decir que no es una plática, para mí fue una conferencia magistral con un lenguaje claro, sencillo, breve, pero dijo usted prácticamente la forma en cómo nos evitaríamos tantos problemas a la hora de comunicarnos. Híjoles, ¿cómo no lo conocí 20 años antes? Me hubiera gustado. ¿Cómo no lo supe yo esto 20 años atrás, hombre? Es que, miren, parte de esto, y yo creo que tanto tú, Tere, como otros, nos preguntamos, es que esto es esencial, ¿por qué no me lo enseñaron en la escuela? Es decir, ¿por qué me enseñaron otras cosas y no me enseñaron a tener una conversación? ¿Por qué no me enseñaron a convivir? ¿Por qué no me enseñaron a emitir un juicio? ¿Por qué no me enseñaron y por qué tuve que darme tantos guamazos? Bueno, eso es lo entonces, que sí, entonces, bueno, yo quería nada más concluir para agradecerle que para mí más que una plática sí fue una conferencia magistral. Quiero decir que tomé nota de todo y me quedé con palabras clave como la forma de comprender a los demás, de dejar de invalidar esas conversaciones de los otros y dejar de establecer esos juicios. Y quiero decirle que me ha atrapado este lugar, ¿no? No lo conocía, pero dicen que cuando uno llega a los lugares, pues realmente es por algo, es esa coincidencia que es por algo.
Entonces yo hoy tengo aquí 3 hojas de apuntes. Estoy muy atenta y voy a seguir asistiendo a lo que ustedes nos hagan el favor de invitarnos. Y le quiero decir lo que más me dejó esta conferencia magistral. Me dejó la pasión que usted tiene, señor, por lo que está haciendo. Ojalá de verdad, y cada vez que yo se me bajen los ánimos o se me baje lo que me tenga que bajar, me acuerde de usted, de esta pasión por la que está entregando no solamente el conocimiento, sino el know-how, la experiencia, mucho más allá de alguna situación intelectual. Y usted hoy ha modificado mi forma de ser gracias a que entendí que la comunicación más eficiente y más efectiva es comprender y dejar de invalidar a los otros, inclusive antes de escucharlos correctamente. Con eso me quedo. Muchísimas gracias a todos y quedo a sus amables órdenes. Pues vamos a abreviarlo y nada más te puedo decir muchísimas gracias, Tere. No creo que sea para tanto, pero te agradezco muchísimo y pues son las cosas que vamos siguiendo, ¿verdad? O que que vamos buscando. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario por ahí, Abel, en el chat o en algún lado o alguna otra persona que quiera participar? ¿Tienen el micrófono abierto? Pues recuerda, en el chat tenemos la última pregunta que dice, ¿y si sabemos que con una persona es muy difícil conversar e incluso dialogar, es mejor dejar de intentarlo? Mi pregunta sería, ¿sería yo capaz de verme al espejo y reconocer que no soy competente para tener la conversación? Y si acaso concluyo que no soy competente para tener una conversación con alguien, ¿no sería motivo suficiente para volverme competente? Porque lo más sencillo, y vaya que si lo he oído, lo más sencillo es que con él no se puede. Y nada más volteo. ¿Y qué has hecho al respecto? Pues nada, ¿no ves que no se puede? Ah, bueno. Entonces, pues me quiero comprar la historia de que yo estoy bien y que los demás no están bien. Y ahí es donde nosotros siempre buscamos o siempre sustentamos esto con la responsabilidad, es decir, hacernos cargos primero de nosotros antes de querernos hacer cargo de alguien más. Y a veces encontramos que si yo no puedo hablar con alguien, es porque yo no he sido competente o no he sido capaz o no he sido eficiente para abrir la posibilidad de conversar con él. Y nadie va a querer conversar conmigo si yo no quiero conversar con él. ¿Sí? Fíjense, Sí, que te empieza con uno. el por qué, ¿para qué hablamos? El para qué hablamos. Para ser escuchados. O alguno de nosotros, de los aquí presentes, le gusta hablar por hablar. Yo creo que nos alineamos un poquito a que queremos hablar para ser escuchados. Y si yo digo, es que él no me escucha, mi pregunta sería, ¿no seré yo el que no estoy dispuesto a escuchar lo que él tiene que decir? ¿No será a mí al que me falta competencias? No sé, pero abrirlo como una posibilidad. Recuerden, en este espacio no podemos decir ni cómo las cosas son y mucho menos cómo deben de ser, sino simplemente el darnos la oportunidad de reflexionar, ¿sí? Muchísimas gracias. Tenemos ahí una persona, ¿verdad?
José Díaz. Adelante, José. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante. Muy bien, José. Muchas gracias. Bueno, son dos cosas. Primero, pues felicitar ampliamente a los organizadores del tema, felicitar al maestro. La verdad es de que fue claro, concreto, objetivo y puntual. Sin embargo, yo tengo una duda. ¿Qué hacer con aquellas conversaciones obligadas del día a día con personas tóxicas? Me estoy refiriendo a un maestro con el cual tengo que tomar clase, o a un alumno al cual le tengo que dar clase diario, o a un familiar con el cual tengo que convivir a diario, o a un compañero de trabajo que tiene valores y que tiene de alguna manera principios diferentes y que de alguna manera para lograr esa, no la conectividad, ojalá se lograra, esa conversación, simple y sencillamente no se da porque son polos opuestos. Esta es una realidad que ojalá se dieran las cosas como dice el maestro y ojalá se dieran las cosas como todos lo quisiéramos de acuerdo a lo que he escuchado. Sin embargo, la realidad yo la veo bien compleja, bien diferente y por eso hay tanto problema social y lo podemos ver en las calles, lo podemos ver en los centros comerciales, lo podemos ver en muchas partes. La conversación verbal, que es creo que de la que estamos hablando, sin lugar a dudas, nos ayuda en mucho, pero ¿hasta dónde? No me quiero ir hasta el monte, como dice el maestro, ¿no? Que a lo mejor ya me fui al monte, ya me perdí, pero yo creo que la conversación viene desde el momento en que miramos a alguien, en que le damos la mano a alguien, en que compartimos algo, no sé, ojalá no me he ido al monte, pero bueno, concluyo y sintetizo. Felicitaciones a los organizadores de este proyecto, felicitaciones al maestro, pero ¿qué me podría decir respecto a estas dudas que ojalá las haya agarrado con esa capacidad que tiene? Porque creo que sí me fui al monte. No, José, creo. No, José, es totalmente alineada y es una pregunta tan válida como frecuente. Inclusive creo que un antecedente de esta pregunta fue el comentario pasado en el que, ¿qué hago si esa persona con la que yo quiero tener una conversación no se deja, no puedo, no esto, no lo otro? Y a lo mejor la respuesta iría muy alineada por ahí, bueno, ¿no será que no he sido yo competente o capaz de generar esa conversación? Y es simplemente como para hacer una reflexión. Pero hay un punto, y lo voy a poner ahorita, voy a tomar el riesgo de ponerlo o de ponerlo en la mesa, voy a tomar el riesgo de hacerlo por el interés que demuestran. Y si nos remitimos a yo soy capaz de cambiar a una persona, ¿qué me contestarían? ¿Qué me contestarías tú, José? Dependiendo, No. supongo que sí, pero dependiendo de varios elementos. Primero, el tiempo. Si le sigo, me espero. Vaya, la pregunta sin los pelos ¿Concreta? y sin de según y todo, es que nosotros, curiosamente, también nos han dicho y nos han enseñado a que nosotros no podemos cambiar a una persona. Y yo comulgo con eso, yo no voy a cambiar la persona. Pero sin embargo, abro la posibilidad o abrimos la posibilidad de decir, sí tengo la capacidad de cambiar a una persona y Es correcto. la puedo cambiar tan fácilmente y tan rápidamente como yo pueda cambiar la manera de observar a esa persona.
yo no sé si alcanzo a expresar lo que digo. A final de cuentas, mi objetivo no es cambiar a la otra persona. Mi objetivo es cambiarme yo para poder observar, poder ver, poder escuchar a la otra persona como una persona distinta. Ese es el reto, porque el reto está puesto para trabajar conmigo. Sin embargo, nosotros vamos por el mundo queriendo cambiarlos a todos, pero el modo de cambiarlos a todos es cambiando yo y observando a los demás de una manera distinta. Y si yo tengo la percepción de que con él no se puede hablar, es mi percepción. Pero así como yo tengo la percepción de que con él no se puede hablar, también está en mi poder tener yo la percepción de decir, con él se puede hablar. A él no lo toqué, a él le dejé su autonomía tal y cual. Lo que yo modifiqué es el modo en el que yo lo estoy viendo a él. No podemos decir que no es cierto, porque todos de alguna manera lo hemos vivido en mayor o en menor medida, que yo ya tengo prejuicios de alguien. Y yo antes de hablar con esa persona, yo ya me hice el juicio y yo digo, este es un charlatán, no vale la pena, es un esto, es un lo otro. Y entonces ya todo lo que me dice, como que si ya, hasta digo, no, ya sabía que me iba a decir esto. Ok. Pero en el momento en el que yo sea capaz, competente, de yo verlo a él con otros ojos, lo que yo voy a ver de él es realmente otra persona. Entonces, sí es cierto, hay personas muy difíciles con las cuales uno tiene que hablar, pero ¿quién dice que es difícil hablar con él, con esa persona? Yo. Y si yo digo, es que con esta persona es fácil hablar, entonces yo empiezo a hablar distinto que yo pensando que hablar con esa persona es difícil. Y no modifiqué nada afuera de mí, lo modifiqué dentro de mí. Y yo no tengo el poder de modificar cosas afuera, pero sí tengo el poder de modificar cosas adentro. No sé si eso más o menos se alinea a esa dificultad que todos tenemos para comunicarnos con ciertas personas. ¿Sí? Si no, a ver, tápate los oídos. Y si no, díganme a mí que no me puedo comunicar con mi esposa. Pues válgame, pues, chinga, pues, 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 tengo que cambiar el filtro y que tengo que cambiar el de y tengo que ver la manera y tengo que, y hay días que puedo y hay días que no puedo. ¿Estamos? Muchas gracias, doctor. Yo la verdad las cosas lo felicito. Sin embargo, que quede la provocación para algún otro panelista o para usted mismo en alguna otra ocasión. Esto sería real siempre y cuando uno tuviera una conexión, una comunicación, un trato con un número muy limitado de personas. Pero hoy en día vivimos una dinámica en donde tenemos que interactuar muy rápido con el de la tienda, con el de la universidad, con el panadero, con el bolero, con todo el mundo. Y entender a todo el mundo es así como ser un genio, como sin lugar a dudas lo es usted, y darle, perdóneme que se lo diga, pero creo que se vale, darle avión a todo mundo, que lo que usted está diciendo, bueno, es generar empatía, desde mi punto de vista. Ponte los zapatos de tu interlocutor para que de alguna manera logres entenderlo, logres esa conectividad, logres esa comunicación,
Pero a mi juicio, doctor, y en verdad, ojalá sea una provocación, porque no quisiera ya quitarme más el tiempo ni abusar de la palabra, yo creo que es demasiado complicado con la cantidad de personas que interactuamos a diario. Por ejemplo, yo tengo 3 grupos de 30 alumnos, cada grupo, y de ahí tengo cuestiones laborales, tengo cuestiones sociales, cuestiones familiares y demás. O sea, trato al día, póngale 100, 150 gentes. Entonces, así como que conectarme con ellos a diario y ponerme en el papel de ellos y ser empático, así como necesitaría yo ser un genio como usted, sin lugar a dudas, doctor. No, vaya, no, definitivamente de genio no tengo ni la uña. Pero fíjate que tienes razón, es tema como para a lo mejor una plática mayor o un contexto diferente, porque así en el caso en el que tú me lo estás planteando, yo te voy a decir que nosotros no debemos de perder el piso de saber qué papel tenemos, en qué lugar lo tenemos. Y si yo estoy al frente de un grupo y los que han tomado diplomados o entrenamientos conmigo lo saben, si a mí me toca ser el instructor, yo soy el instructor, punto. Es que no le entiendo, es que me vale si me entiendes o no. Esto es, se acabó, porque no debo de rehusar mi compromiso y mi responsabilidad de transmitir una información o de hacer un determinado papel o de poner, es como, miren, tener una conversación, ay, ya me estoy clavando con eso, tener una conversación con un hijo, espérame, yo puedo decir que no es algo difícil, es algo dificilísimo, porque existe el, el compromiso y la responsabilidad de que por más que quiera mi hijo ser mi amigo, jamás va a poder ser mi amigo. Es mi hijo, punto. Y si lo confundo y yo mismo le digo, ay, vamos a ser amigos, oh, ya lo mandé a la fregada. Yo no puedo sustentar el ser amigo de mi hijo permanentemente. A lo mejor si andamos de borrachera, como he andado, y a lo mejor si hacemos esto, ay, nos tratamos como amigos, pero nunca le digo que soy su amigo. Nunca dejo de ser su padre, nunca dejo de ser su maestro, nunca dejo de ser su instructor, nunca dejo de ser su jefe. En la empresa, cuando hablo dentro de las empresas de esto, es que el líder tiene que envolver y tiene, ok, está bien, pero algo que no puede hacer el jefe es dejar de ser jefe para ser compañero de sus colaboradores. Él sigue siendo jefe y tiene que actuar como jefe y tiene que representar el ser jefe y tiene que, y eso no me crea ninguna confusión cuando hablo de una conversación, porque es un contexto paralelo. Pero bueno, ahora sí, para que vean, ahora sí tiré para el monte, porque ya no hablé nada de las conversaciones. Pero muchísimas gracias, José. Y de veras lo vamos a tomar para otro espacio. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Por lo pronto, bueno, pues estamos alineados. Les agradezco mucho que hayan permanecido, hayan estado aquí. Los invito invariablemente a que, así como nos dice Patricio, así como me lo hace ver Tere, así como lo comparte José, no dejemos de estarnos preparando, capacitando, actualizando. El mundo va muy rápido, muy aprisa, las conversaciones son más complejas y, y, y de nada nos sirve ser competentes en un mundo que ya no existe. Y este mundo está cambiando permanentemente. Entonces tengo que enseñarme inclusive a desaprender.
Y los invito a que pidan informes, los invito a que se interesen por el diplomado en desarrollo personal o el diplomado para coach con diseño ontológico. Ahora en mayo, creo a finales de mayo o principios de junio, no recuerdo, vamos a empezar la próxima generación. Y vaya, tenemos con estas pláticas, por el comentario que oí de algunos de ustedes, no es un proyecto que esté incipiente. Tenemos, yo creo que cerca de 3 años, si no es que más o menos, pero desde que la pandemia inició, desde el mes de marzo en la que la pandemia inició, iniciamos con las pláticas semanales y seguimos. Y espero que sigamos mucho tiempo. Entonces, los invito a que pidan informes, a que se conecten con las personas adecuadas, porque tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Y pues les agradezco muchísimo. No sé si quiera cerrar, Abel, o si hay algún otro comentario. Nada más invitarlos también para la conferencia que tenemos este jueves 30, pasado mañana, que nos va a compartir la licenciada Abigail Ortiz, que justamente nos mandó un mensajito hace rato. Vamos a hablar sobre la fidelidad y la infidelidad. Este jueves a las 5 de la tarde, hora de Tijuana, 6 de la tarde, hora de Monterrey. Recuerden que cada martes y cada jueves tenemos sesiones de desarrollo personal hechas especialmente para ti, para que compartas tu perspectiva, tu interpretación, para que ampliemos nuestro conocimiento, convertirnos en ese aprendiz eterno que trata de desaprender y volver a aprender de forma constante. Mi nombre es Abel Gámez, soy mi anfitrión esta noche. Me va a encantar verte aquí este próximo jueves, y si no, nos vemos el próximo martes. Que pases muy bonita tarde, muy bonita noche. Gracias por tu participación. Y a quienes estamos en el diplomado, nos quedamos conectados. Son las 7:36, regresamos a las 7:56. 20 minutitos para ir a tomar agua, ir al baño, ir por algunos snacks, lo que gusten, quieran y manden. Nos vemos en un momentito. Y no me despido sin antes invitarlos. Mayo, a finales de mayo, tenemos, además del diplomado de modo online, tenemos el entrenamiento del cuerpo, tenemos un proceso detox en donde vamos a aprender a reconocer cómo se siente el cuerpo, a moverlo, a respirar. Vamos a hacernos más competentes en nuestro dominio corporal. Mándenos un mensajito por WhatsApp. Les pusimos en el área del chat la liga para recibir sus comentarios. Además de que ahí vamos a mandarles las ofertas y promociones que tenemos en el momento. Me da mucho gusto verlos por aquí. Que pasen muy bonita tarde